La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los homosexuales en la Biblia. Vamos a hacer un estudio en relación a los homosexuales. Estamos viviendo una era en donde no hay amor, hermanos. No hay amor, ¿ok? Y primeramente yo les pido, hagan oración paren ahorita párenlo. Pídanle a nuestro Padre Dios sabiduría. Pídanle al Señor para que les abra el entendimiento. Este estudio, hermanos, es para edificación de la iglesia, pero sobre todo para que compartamos las buenas nuevas y para que amemos a todo mundo, incluyendo los homosexuales. ¿Ok? Entonces, es muy típico ahorita la mala predicación. ¿Ok? No es bueno, no es nada agradable a Dios. De hecho, se los voy a decir con la palabra de Dios. Dios abomina lo que está predicando la mayoría de predicadores. No están amando a su prójimo. ¿Ok? Dios está bien enojado con estas personas, porque no están haciendo a imagen de Dios, sino de Satanás mismos. Yo aquí les voy a comprobar, a los que tengan oídos para oír, ¿ok?, a los que son mansos de corazón, no a los orgullosos, sino a los que son mansos de corazón, el caso de los homosexuales en la iglesia, ¿ok? Debemos de amarlos, ¿ok? Fíjense bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo voy a comenzar primeramente con Marcos 16:15. Hablando Cristo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio, que quiere decir las buenas nuevas de salvación. Cristo no vino a condenar al mundo, y el mundo somos todos los seres humanos, hermanos, sin excepción. Cristo no condenó a nadie. Cristo vino a salvar al mundo de la condenación, precisamente de eso, ¿ok? Cuando las personas leen la Biblia no es de interpretación privada. No es de interpretación privada, hermanos. Es Dios quien le tiene que abrir la interpretación a las personas, así como le abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las Escrituras. Yo quiero comenzar primeramente con 1 Corintios 13 del 1 al 2, 1 y 2. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En mis palabras yo dijera, suena como una guitarra eléctrica desafinada. ¿Ok? Y si tuviese profecía, fíjense bien, y entendiera todos los misterios y toda ciencia, aquí está hablando de ciencia de Dios, ¿ok? Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto es palabra de Dios, hermano. Nada soy. ¿Ok?
Ahora, vamos a Proverbios 1, 7 y 8. Esto es para que de alguna forma, como una exhortación para edificación de ustedes mismos, de la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo aquí voy a estar enseñando. El 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre, nuestro Padre Dios, y no desprecies la dirección de tu madre. Yo les voy a hablar aquí como madre. Así como Pablo, cuando predicó el Evangelio, él fue a predicarles y él les predicaba como si fuera una madre. Oh Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto. ¿Por qué? Porque se salieron del Evangelio. Todas estas personas que andan hablándole y predicándole mal a los homosexuales, ¿ok? La ira de Dios es contra ellos. La ira de Dios. Y la ira de Dios, hermanos, Dios se tarda, sí se tarda. Pero créanme, llega porque llega, ¿ok? Fíjense bien, todas estas personas que andan envanecidas cuando se toca el tema de la homosexualidad en la iglesia, casi sin excepción, tienden a condenarlos. Aquí estoy hablando de personas que tienen 30, 40, 50 años y todavía no entienden esto. Proverbios 16, del 16 al 19. Antes de leerles esto, déjenme leerles Lucas. Ok. Primero les voy a leer Lucas 24, 30 y 31. Si Cristo no te abre los ojos para que puedas reconocer el cuerpo de Cristo, no lo vas a entender este mensaje. Lucas 24, 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, Cristo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Ok. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si Cristo no les abre el entendimiento para entender las escrituras, nunca lo van a entender. Nunca, hermanos, ¿ok? Por lo menos aquí en esta vida. Entonces es necesario que el Señor te abra tus ojos del entendimiento. Esta es la razón de por qué la mayoría de las personas no entienden 1 de Corintios 6. Y la vamos a estudiar, y yo se las voy a explicar. ¿Ok? Entonces,
Fíjense bien, ahora sí les voy a leer Proverbios. Proverbios 6, 16 y 19. Estos son las personas que andan predicando mal. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Se los voy a poner así. Los homosexuales, pecadores que no se arrepientan, se van a ir al infierno. Esos son los ojos altivos. Pero también es la lengua mentirosa. ¿Ok? Son altivos. ¿Ok? Son altivos porque van y desprecian, les hablan de pecado a las personas sin entender ellos mismos el pecado. En lugar de llevar las buenas nuevas, porque esa es la encomendación de nuestro Padre de Cristo Jesús, vayan y prediquen el Evangelio, no puras malas, el Evangelio. ¿Ok? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Esa es una lengua mentirosa, hermanos. Esa es lengua. También en la iglesia, no nada más en el mundo, también en la iglesia, esa es lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, aquí ya van 3 cosas que aborrece a Jehová a estas personas que andan predicando eso. Son altivos, traen una lengua mentirosa, ¿ok? Porque Cristo no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar el mundo, y los homosexuales están incluidos ahí, y están derramando sangre. En el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y yo les voy a dar las lecturas. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Ok? Aquí es cuando se están preparando, voy a ir a predicarles a esos homosexuales pecadores. Bueno, aquí ya son 4 pecados que aborrece Jehová. ¿Ok? Para estas personas que preparan el sermón, que van a ir a predicarle a los homosexuales, bueno, contra ti es, ¿ok? Para empezar. Esas personas que andan haciendo esto son fariseos, ¿ok? 5. Los pies presurosos para correr al mal. Ahí también aplica. Van 5. El testigo falso que habla mentiras. El testigo falso, aquí no está hablando de una persona que viene, en el caso del testigo falso, una persona que echa mentiras en la corte. No. Aquí está hablando de un testigo falso, o sea, un testigo que no puso Dios, que no puso Jehová. Cristo no escogió a todos para ir a predicar el Evangelio, hermanos, y menos para ir a predicar a condenar a los homosexuales. Ese es un testigo falso que habla mentiras. No lo puso Cristo, porque no es el lenguaje de Cristo. Y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí aplican todos estos pecados para una persona que anda predicando mal. Esas son las 6 cosas que abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es? El que siembra discordia entre hermanos. ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Yo les quiero leer primeramente Hechos 10, 9 al 16. Al día siguiente, en el contexto, hay un personaje que no es judío. Hay una persona aquí que se le aparece un ángel y le dice:
tus limosnas, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. So Cornelio no fue salvo por dar limosnas ni porque oraba. No, era necesario escuchar el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Ok, ese es el contexto. So, el ángel le dijo, manda a traer a Pedro. So, yo comienzo en el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre. Y tuvo gran hambre. Ok. En la visión que él tuvo. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Aquí habla acerca de comer. ¿Qué tenemos que comer? Nosotros comemos, ok, cuando predicamos el evangelio, y esas personas que escuchan el evangelio reciben el Espíritu Santo y convivimos con esas personas. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el escuchar. Tan simple como por el escuchar las buenas nuevas de salvación. No con homosexuales, malditos pecadores. No por eso. Eso nunca el Señor lo dijo. Eso no está escrito en la Biblia, hermanos. Eso no es palabra de Dios. Ok, grábense bien eso. Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o una visión. Y vio el cielo abierto. Y que descendía del cielo, ok, del cielo. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Simbólico, ok, es simbólico. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esto yo muchas veces lo he explicado. O sea, en el Antiguo Testamento el Señor les había dicho a los israelitas: no comas, o sea, no andes con personas que no sean israelitas. No andes con ellos. Pero una vez que viene Moisés, cuando viene Moisés, le da la ley. El Señor le dijo: vayan y prediquen el amor. O sea, los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir? Ve, mata y come. Es lo mismo. Matar y comer. O sea, la palabra que aparece ahí es apedrear. Pero resulta que ellos no entendieron. Ellos apedreaban literalmente. Y no. Tenía que ser apedreado con los 10 mandamientos, pero para poder enseñar los 10 mandamientos primero había que cumplirlos. Desde Moisés hasta el tiempo de Juan el Bautista, nadie los cumplió. Okay, nadie. Viene Jesús y enseña el verdadero significado de los 10 mandamientos. Le traen una mujer que fue encontrada en adulterio, adulterando en la carne, y la trajeron la trajeron entre ellos fariseos y le dijeron: maestro, Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que hay que apedrear a los adúlteros. ¿Qué hizo Jesús? Jesús arrojó la primera piedra, se agacha, escribe unos mandamientos que están en una tabla de piedra, se levanta, él ya arrojó la primera y les dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Se vuelve a agachar y escribe lo que está en la otra tabla, porque eran 2 tablas, los 10 mandamientos. Así es, eso quiere decir los 10 mandamientos, o sea, hay que cumplirlos. Cristo dijo: arrójele la primera piedra, pero que no tenga pecado. El que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Cristo ya lo había hecho. ¿Okay? Cristo es el único dador de la ley, el único, nadie más. Cuando se fueron todos,
porque todos se dieron cuenta que ahí se iban a armar las pedradas y ellos iban a ser los apedreados. Se fueron y le dijo a la mujer que había pecado de adulterio. Le dijo Jesús: ¿en dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y le dijo: ninguno, Señor. Fíjense bien lo que dijo Cristo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo que siguiera pecando, pero Él es el único que tiene la autoridad de hacerlo, hermanos. Vete y no peques más. La verdad y la misericordia se encontraron. Ese es Cristo, hermanos. Y nosotros debemos de ser a imagen de Cristo. Esa imagen de Cristo, una persona que anda haciendo eso, ¡pecadores! Y hasta gritan. Esa imagen de Cristo, esos sinvergüenzas, que a todos les llega su tiempo, se los aseguro, hermano. Fíjense bien lo que le dice la voz a Pedro: mata y come. ¿Qué quiere decir? Predícales el evangelio y convive con ellos. ¿Ok? Ustedes pueden ver el contexto, yo no les voy a leer todo. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, fíjense bien, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. No le llames a una persona de este mundo, si es un adúltero, si es una persona mentirosa, quien sea. ¿Ok? Fíjense bien, la palabra homosexual ni siquiera existía hace 2000 años. ¿Ok? Entonces, donde la mayoría de la gente se equivoca, yo no he encontrado una sola persona, no me lo he encontrado, cristiana, un teólogo, un creyente, un pastor, uno solo no me he encontrado yo todavía hasta la fecha. Y ahorita estamos en septiembre 25 del 2021. Uno no me he encontrado. Sí me he encontrado personas que dicen: yo no juzgo, hermano, yo ahí no me meto, porque no lo entiendo. Bueno, eso es ser sabio. Si no lo sabes, mejor cállate, porque no lo entiendes. Eso es ser sabio, ¿ok? Eso es ser sabio. Pero no me he encontrado todavía una persona, ni la he visto en el internet, que pueda deducir bíblicamente acerca de un homosexual. ¿Ok? No es difícil de entenderlo si uno se somete a Dios y uno le pide al Señor conocimiento de su palabra. Pero es Dios quien te debe de dar el conocimiento. ¿Ok? Fíjense bien, lo que Dios limpió, ¿cómo nos limpió Jesús? Con su sacrificio. ¿Qué Cristo no murió por los homosexuales o por los adúlteros? Cristo murió por todos. Entonces, ¿qué debes de hacer? Ese mensaje que está aquí en Hechos 10, esto no nada más es para Pedro, hermanos, esto es para todos. Lo que Dios limpió, no le llames tú común. Cristo murió por todos. Sí, hermano, y usualmente se dicen: sí, hermano, pero el hermano Pablo dice
que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Ahorita lo vamos a estudiar, ahorita lo vamos a ver en su contexto, para que lo puedan entender, hermanos, y no hagan eso, no hagan eso. Aún si lo entendieras y no los amas, esa es la evidencia de que no conoces a Dios. No lo conoces, no lo conoces. No puedes decir que conoces a Dios cuando no amas a un homosexual. Nadie debe de amar a un homosexual más que un cristiano. Nadie. Y de hecho yo personalmente los amo. Los amo. A todos, independientemente de la vida que lleven, yo los amo. Si vienen y platican conmigo, persona que me conoce, persona que le voy a hablar de Cristo. Le voy a hablar de Cristo porque esa es mi tendencia. Yo le voy a hablar de Cristo porque para mí Cristo es todo y es todo. Yo te voy a hablar de Cristo. A lo mejor hasta me vas a aborrecer porque me la paso hablando de Cristo y de su amor. Pero yo no puedo odiar a nadie. Si hay alguien por los que el Señor a mí me ha puesto como compadecerme, es precisamente por los homosexuales. Primero, ellos sufren en su mente, especialmente, imagínense, por 2000 años, el que tenga una persona, imagínate, naces en un cuerpo en donde tú tienes un cuerpo de hombre, pero en realidad eres una mujer. ¿Cómo te sentirías tú? Entonces la gente se atreve a decir cosas que no, hermano, Dios hizo hombre y mujer. Dios hizo a Adán y Eva. ¿Ok? Lo que no entienden es que Eva pecó. Ella comió del fruto del árbol que no tenía que comer. Por eso entró el pecado. Por eso pecamos, por eso echamos mentiras, por eso cuando andábamos en el mundo andábamos mirando a la mujer de nuestro prójimo, andábamos de tranzas o andábamos por eso, porque el pecado abunda. Pero todos pecamos, sin excepción. Entonces, ¿puede una persona ser hombre y nacer en un cuerpo de mujer? Okay, aquí ya estamos hablando del alma, estamos hablando de cosas profundas. Yo simplemente si uno usara el sentido común te lo explica. No, es que ellos eligen ser homosexuales, es porque a lo mejor abusaron de ellos. Ahora puedo entender, para que a mí el Señor me enseñara esto, ahora entiendo por qué yo siendo niño, ¿ok? Yo fui abusado sexualmente por 3 personas diferentes. Yo sigo siendo heterosexual. A mí nunca me gustó un hombre, nunca me atrajo un hombre. No, es que a lo mejor le gustó y por eso se hizo homosexual. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez de personas! ¡Qué insensatos! No entienden. Y de hecho, precisamente basado en eso, fíjense cómo el Señor le enseña a uno, ya desde siendo uno niño. Yo recuerdo cuando yo tenía 5 años y me atraía una niña que tenía como 4 o 5. Yo recuerdo la atracción hacia una niña, sí, lo recuerdo. Y yo recuerdo que precisamente yo me hacía preguntas, ¿por qué la gente actúa así? ¿Por qué estas personas que abusaron de mí, después me di cuenta que eran, olvídense, abusaron de decenas de personas, de muchas personas. No, a lo mejor no decenas, pero sí por lo menos unas 8 o 10 personas se abusaron. Las mismas personas.
Entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué la gente es así? Y me tocó ver, siendo yo un jovencito, me tocó ver un niño, como de 1 año y medio, 2 años. Era una niña, caminaba como niña, corría como niña. Y a mí eso yo digo, wow, ¿por qué? Entonces yo tenía preguntas, yo decía, ¿por qué este niño actúa así? Y había una persona, era bisexual, ahí en el barrio, en toda la colonia lo conocían y en varias colonias. O sea, era, uno decía, no, pues es homosexual, pero en realidad era bisexual porque él estaba casado con una mujer. Muy típico, antes los homosexuales se casaban para que la gente no dijera o simplemente para no hacer enojar a los padres. Y yo un día le pregunté a él, no éramos así, él me llevaba como tal vez unos 8 años, 10 años o más. Y un día que estaba platicando ahí con mis amigos, me atreví a hacerle esa pregunta. Y de hecho, pues él hasta me vaciló. Yo le digo, oye, tenía un sobrenombre. Yo le dije, oye, ¿cómo empezaste tú a ser homosexual? Así le dije. Entonces él se rió y me contestó así, oh, así como tú. No, pues todos se rieron, todos mis amigos se rieron, como diciendo, para allá vas que vuelas. Le digo, no te lleves. Dice, o sea, qué cosa más insólita, qué cosa más. Lo que yo le pregunté, pues no. O sea, me dijo así, haciendo preguntas. Obviamente me estaba vacilando. Pero ya no me quedaron ganas de preguntarle porque yo decía, ahora, yo nunca he sido homofóbico. Simplemente que yo digo, wow, la respuesta que me dio, pues ¿cómo te dijera? ¿Cómo yo iba a seguir haciéndole preguntas y que mis amigos se burlaran de mí? Pero ahí estaba eso. En la secundaria, en ese mismo periodo, me tocó inclusive, hubo bullies que a mí me trataron mal. Por eso ya a veces uso el nombre de Ramón. Ramón es como un bully. Y de hecho existió cuando yo estaba en tercero de primaria. Ramón me bajaba la feria. O sea, mi mamá ya de repente me daba $1, 50 centavos y Ramón me lo robaba. Era el bully. Y ya cuando llegaba yo a la escuela, me decía mi mamá, llévate este peso. Le digo, no, llévatelo. Y yo era muy ingenuo, hermano. Yo en lugar de esconderlo por ahí antes de irme, yo pensaba, dije, no, ¿para qué es para Ramón? Mejor ahí déjelo. Y llegaba y sí, Ramón me basculeaba, hasta me hacía quitar los zapatos y me bajaba. A veces mi mamá me daba lonche, no muy común, pero no típico, pero me lo bajaba. Hasta que un día una persona me defendió. Miró cómo me andaba y de hecho pues me defendió cuando miró que me estaba bajando. Yo había comprado una paleta y Ramón me la quitó y se la empezó a comer y llegó uno más grande que él. De hecho Ramón me llevaba como unos 2 años, pero resulta que ese que me defendió le llevaba como unos 2 a Ramón y lo agarró del cuello y le dijo, ¿por qué le quita su paleta, desgraciado? Y obviamente le tuvo miedo. Dice, si yo te vuelvo a ver o él me dice que le bajas algo, su dinero o algo, te la voy a partir. Así le dijo. Le dijo un poquito más. Le mencionó a su mamá. Desde ahí me dejó Ramón. Entonces yo por eso a veces uso simbólicamente el nombre de Ramón. Obviamente yo oré por esta persona, yo oro por esta persona. ¿Verdad? Bueno, es típico, ¿verdad? Hay bullies en las escuelas. Estando en la secundaria, mi amigo con el que yo iba a la secundaria, a mí me tocó ir a la secundaria muy lejos, fuera de la ciudad. Yo vivía en Guadalajara, a mí me tocó ir hasta un pueblo fuera de la ciudad, se llama Santa Lucía, en donde durábamos más de 2 horas para llegar a la escuela, de ida, 2 de venida.
Entonces, y resulta, éramos 3 los que íbamos para allá, del mismo barrio. La razón de por qué nos tocó tan lejos era porque había una secundaria local, pero como mi mamá no me inscribió, yo me tuve que ir al seminario. Cuando cumplí la primaria me fui al seminario, y cuando regresé encontré que mi mamá no me inscribió en la secundaria, y cuando yo fui a inscribirme me dijeron, no, pues te va a tocar en la... Ellos habían hecho 2 secundarias técnicas. Dicen, no, pues ahorita ya está llena, te vamos a mandar a una... Pues está lejos, vas a tener que ir hasta allá. Primero de secundaria me la aventé en Santa Lucía. Y el bully de la secundaria era mi amigo. Y a mí me tocó una vez defender a una persona que era homosexual, que mucha gente lo trataba mal. Especialmente uno. Y llegó un día donde yo no aguanté y lo aventé, no lo golpeé, lo aventé porque lo trató mal. Él no me tenía miedo a mí, pero le tenía miedo a mi amigo. Entonces lo aventé y le dije, déjalo en paz. ¿Por qué te metes con él? Se llamaba Oscar, este homosexual, que casi todo el mundo le hacía bullying, pero pues típico. Entonces yo no aguanté y lo aventé. Entonces él se iba a levantar para golpearme, y le digo, ándale, aquí te la va a partir mi amigo. Y se hizo para atrás, porque mi amigo el bully andaba conmigo. Ya cuando miró que lo defendí, y cuando me dijo, te la va a partir mi amigo le dijo, ¿qué traes? No, pues se fue. Ya después el que me buscaba siempre era Oscar. Y no era necesariamente, yo le pedí al Señor, ay Señor, con que no nos agarren solitos a mí, a Oscar, este camarada, juntos, que no ande mi amigo el bully, porque nos van a dar como en feria. Eso nunca pasó. Con el tiempo me fui dando cuenta de cómo sufren estas personas. Me tocó ver muchos programas, yo miré programas de Oprah Winfrey, de Montel Williams, de esos talk shows que le llaman. Y muchos de ellos en relación a eso. Yo recuerdo una pregunta que le hizo, ya no recuerdo si fue Montel Williams, pudo haber sido Oprah Winfrey, no recuerdo. Y básicamente la contestación fue, ¿cómo te sentirías tú que tú eras mujer, pero vives en un cuerpo de un hombre? ¿Cómo te sentirías? Eso a mí me quebrantó, hermanos. Una persona no puede inventar esos pensamientos. El sentido común te dice cómo una persona va a querer sufrir el desprecio primeramente de la sociedad. Deja de eso, primeramente en tu familia, y más si son cristianas, y peor si son de estas personas que no entienden la palabra de Dios, que es típico, la mayoría no lo entienden. Y he ahí la razón de por qué mucha gente está dejando a Dios. Precisamente porque no entienden las escrituras. ¿A quién van a preferir? ¿A su hijo o a Dios? Cuando Pablo dice, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. La cosa es que ni entienden lo que es el reino de los cielos, no lo entienden. Y no entienden por qué Pablo lo está diciendo y a quién se lo está diciendo. Okay, pero lo vamos a mirar. Entonces, ¿de qué se trata? Dios es amor. Dios es amor. ¿A poco Dios se iba a ensañar contra los homosexuales? Entonces, como la gente busca un racionamiento científico, andan buscando un gen, andan buscando una parte en el cerebro, a ver qué es lo que hace, que se comporte como homosexual. Yo nunca he oído que digan, pues vamos a buscar en el cerebro o algún gen para encontrar a ver cuáles van a ser los adúlteros, o cuáles van a ser los transas, los rateros, los matones. Hermanos, usen el sentido común. ¿Cómo nos ataca Satanás? Ahora, acuérdense, Satanás ataca a todos, sin excepción. Dios creó hombre y mujer, pero Adán y Eva pecaron.
¿Qué fue lo primero que hizo Eva? Pelear con Adán. Porque el mandamiento que Dios les dio era que se amaran, que no se aborrecieran entre ellos. Juan lo dice, y ahorita se los voy a leer también. Desde el principio fue así. Entonces, como ellos pecaron, pues ya el pecado abunda. El pecado abunda. Todos somos pecadores. Entonces, fíjense bien. Ya miramos que no debemos de llamar a nadie común. Esto incluye a los homosexuales, ¿ok? Ahora, podemos llamarle a una persona que Cristo limpió, a un predicador común. La ira de Dios la ira le pertenece a Dios, no a nosotros. Nosotros seguimos amando a los que andan predicando mal, pero los podemos exhortar, los podemos reprender. Yo he reprendido personas que andan predicando mal. Sí, debemos de hacerlo. ¿Ok? Fíjense bien. Les voy a leer en relación al mandamiento. Hay 4 lecturas al mandamiento nuevo. Juan 13:34. Viene Cristo, rompe el pacto antiguo y hace un nuevo pacto. Él dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. ¿Cuántos mandamientos tenemos una vez que seguimos a Cristo? Nada más uno. Que os améis unos a otros como yo los he amado, como Él nos amó. ¿Qué hizo Cristo? Él llegó a la cruz. Así es como debemos de amar. Que también os améis unos a otros. Efesios 2:15 lo menciona, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Yo nada más quise sacar ese versículo, hay un contexto. Primera de Juan 2:8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Segunda de Juan 1:15. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Y no está hablando nada más desde el comienzo de la predicación, sino desde Génesis. Que nos amemos unos a otros. Eva no amó a Adán. Eva pecó porque escuchó a Satanás. Yo lo pongo así. Eva se peleó con Adán. ¿Por qué? Porque Satanás la engañó. Que le dijo, no vas a morir. La mujer peleó con Adán. Y Adán se defendió. Pero Dios al que le pide cuentas es al hombre, Adán. No vino con Eva y le dijo, Eva, ¿qué hiciste? No, le dijo, ¿qué has hecho, Adán? La mujer que me diste, ella me hizo pecar. Y Eva dice, la serpiente me engañó. Ahí es donde entra la maldición. Entonces, cuando queremos usar el razonamiento humano, resulta que Génesis no es fácil de entender. No es fácil de entender. Pero lo que sí es fácil de entender es de que en el libro de Génesis está escrito como símbolo de lo que iba a venir a ser Cristo y la iglesia. Por el pecado de Eva murió el nuevo Adán, que es Cristo, y lo menciona Pablo. Pablo lo explica. Ok, entonces fíjense bien. Ya miramos a Lucas, Salmos 10:3. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová.
Una persona que anda predicando mal, así como yo les digo, anda altivo, anda jactancioso, nada sabe, nada sabe. Ahora, hay pastores que predican la palabra de Dios. Hay cosas que muchos pastores, la mayoría de ellos, no entienden estos versículos. O sea, no tienen en cuenta el contexto. Vamos primero a donde está la lectura, donde dice, que es en el 9, Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos, fíjense bien, injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, hermanos, no erréis. Ni los fornicarios. No nomás está hablando de los, en este caso, afeminados. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces mucha gente agarra nada más estos dos versículos, sobre todo el 9, sobre todo el 9. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Ni los ladrones. Ya los quisiera yo ver. Estos mismos que van y predican en contra de los homosexuales, que vayan y le prediquen el versículo 10 a los sicarios, a los zetas, a los estos que andan ahí, a los matones. Pecadores, los ladrones no heredan el reino de Dios. A ver cuánto va a durar su predicación. O a ir a predicar allá con los del Talibán. O sea, la agarran bien facilita, vienen y van ahí donde están los pobres homosexuales, que ya aquí últimamente ya los defienden cada día más, muchas veces, a veces de una forma errónea. Pero ¿cómo paras a una persona que anda enseñando mal? Ese trabajo es de nosotros, hermanos. Nosotros debemos de callarle la boca a todas estas personas que andan enseñando mal. Pero es necesario conocerlo primero. Vamos a leer el contexto, ¿ok? Es toda una carta, la carta a los Corintios, Primera de Corintios. Pero nos vamos a enfocar en el capítulo 6. Fíjense bien, ¿por qué Pablo les dijo? ¿Ok? Y se los voy a explicar paso por paso. ¿Ok? Paso por paso. ¿Ok? Entonces, antes de leer Primera de Corintios 6, vamos a leer lo que dice Cristo, porque este es Primera de Corintios. Vamos a decir que es un libro que pertenece a otros libros, en este caso la Biblia. Es necesario leer todo el libro para poder entender Primera de Corintios 6, ¿ok? Y nada se interpone, nada va a contradecir. La Biblia no se contradice, hermano. Lo que pasa es que la gente no sabe interpretar la Biblia, por eso la gente... Hay muchísimas cosas que ahí pareciera como que de un Dios que es malo, y no es así. Lucas 6, 37 al 42. Fíjense lo que dice Cristo, ¿ok? Y esto no es difícil de entender. No juzguéis y no seréis juzgados, ¿ok? El ir a predicar, los homosexuales, si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Eso es juzgar, ¿ok? Eso es juzgar. En todo caso, estás juzgando mal. Estás juzgando mal. Te va a ir mal. No juzgues y no serás juzgado. No condenes. Resulta que Cristo viene a salvar a toda la humanidad,
Y luego viene un hijo de Satanás y condena a los por los que Cristo murió. Resulta que no somos salvos por nuestras obras carnales. Ahorita se los leo. No condenéis y no seréis condenados. El ir a predicar, cambien su camino, pecadores, porque se van a ir al infierno. Eso es condenar, ¿ok? Eso es condenar. Eso es condenar. Y fíjense lo que dice Cristo. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Está en el Padre Nuestro también. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. Está el ejemplo de la persona que el ejemplo que pone Cristo, que es simbólico. Está un rey, el rey es Cristo. Y viene una persona que le debe 10,000 talentos. Y le dice, tráiganmelo, véndanlo a él, a su esposa y a sus hijos para juntar algo de dinero ahí de lo que me debe. Entonces ese que le debe 10,000 talentos le dice, mira, ten piedad de mí, te voy a pagar todo, dame tiempo. Entonces el rey tiene misericordia, porque así es nuestro Padre Dios, así es Cristo. Cristo es la imagen de nuestro Padre Dios. ¿Y qué hizo? Lo perdonó. Le dice, está bien, vete, te perdono. Cuando se va, esta persona agarra uno del cuello que le debía, muy poquito en comparado con lo que él debía, lo agarra del pescuezo, lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. ¿Y qué hizo? Lo quiso vender, que también es simbólico, pero en el caso ese era literal. Se podía vender a un hombre o a una mujer por cierta cantidad de dinero. Entonces esa persona pedía lo mismo que él le pidió al rey. Y le dijo, mira, dame tiempo, te voy a pagar. No, aquí me pagas porque me pagas. Entonces uno de los siervos del rey, o sea, un ángel, le llevó el mensaje a Cristo y le dijo, aquel que le perdonaste la deuda, o sea, todos sus pecados, que Dios nos perdonó, dice, tráiganmelo. Imagínate cuando esta persona llega a la presencia de Cristo Jesús y Cristo Jesús le dice, siervo malvado, ¿no te perdoné todo lo que me debías? ¿No deberías de hacer tú lo mismo con tu consiervo? ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo a sus ángeles? Entréguenlo hasta que pague el último centavo, su último pecado. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego. No juzgues, mejor no juzgues. Si no entiendes la palabra de Dios, mejor cállate la boca, no juzgues. No condenes. No condenes. Y perdona. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O con la vara que midas serás medido. Si tú agarras a palazos simbólicamente a los homosexuales, Satanás te va a agarrar a palazos también. Esto está pasando, hermanos. Esto está pasando. Créanme. ¿Por qué creen que hay tantos pastores que están dejando el ministerio? Precisamente por eso. Les está yendo de la patada. Les está yendo muy mal. Y algunos de ellos hasta se están suicidando porque no pueden. Así como Judas. Porque anduvieron mal. Anduvieron haciendo puro mal y mal y mal y mal. Una persona que escucha a un pastor predicar eso y no le llama la atención, es culpable también. Alguien le tiene que decir a ese pastor que anda predicando mal. Ahora sí, cuando uno no sabe, no sabes. Pero ahora ya lo sabes tú. Fíjate bien. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, cuando seguimos a Cristo somos perfeccionados, será como su maestro. Y fíjense lo que dice Cristo.
¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahora, un homosexual es pecador simplemente por tener... O sea, ¿cómo sabes que es homosexual? No, pues él dice, o porque así camina, ok, pero ¿está pecando? No, no, es que ya es homosexual. No, una cosa es, todos tendemos a pecar. Un homosexual que le gusta una persona de su mismo género, ok, le atrae. ¿Ok? ¿En dónde está el pecado? Cuando tiene la lujuria de estar con otra persona. Y eso es aplicable a un homosexual así como lo es para una persona heterosexual, a los ojos de Dios. ¿Ok? Y todos somos pecadores, sin excepción. Entonces, si nosotros tenemos una viga, nosotros... ¿Cómo es que Dios nos perdona a nosotros los pecados? Ahorita se los voy a leer. ¿Por tus obras? ¿Porque ya no lo haces? No, no es por eso. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, o cómo puedes decir al homosexual, déjate enseño homosexual, para que dejes el pecado y ya no peques? ¿Qué es lo que dice Cristo? Hipócrita. Hipócrita, eres un hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Una persona que está mirando el pecado del homosexual, por eso les leí Lucas 24, creo que es el 21. Una persona, o 31, una persona que juzga un pecado de otra persona, todavía no ve bien, hermanos. Todavía no ve bien. Y si vieran cómo se ponen cuando yo confronto a estas personas. Porque cuando yo los oigo, lo primero que les digo, hermano, y lo hago con amor, hermano, ¿me permite hacerle una pregunta? A ver, dígame, hermano, ¿usted ya no peca? Y siempre me dicen, hermano, pues sí, yo soy pecador. Entonces, ¿quién es usted? Entonces, ¿quién es usted? No, pero es que Pablo dijo. Le digo, hermano, usted es un pecador. No, pero yo le debo de decir porque Pablo lo dijo a los corintios. Sí, pero no lo entiende. Usted está mirando la paja, que no es nada, es muy poquito ante los ojos de Dios. Pero el hecho de que usted ya está mirando la paja, o sea, el pecado de una persona, pero usted tiene un pecadote mucho más grande, porque resulta que Dios aborrece eso, es un pecado mucho más grande. Usted no mira la viga en el de usted es un pecador, no sea hipócrita. Entonces le hago la pregunta, ¿cómo somos salvos? Por lo que Cristo hizo por mí. Entonces háblele de Cristo y cállese la boca. Cállese la boca, predique a Cristo, nada, es todo, predique a Cristo. ¿Quién es usted para hablarle de pecado a una persona? Usted es un fariseo, arrepiéntase, porque si no se arrepiente, tenemos la autoridad para entregarlos a Satanás. Yo he entregado a Satanás a más de una persona, por lo menos a una persona, precisamente porque andaba y le va mal, le va muy mal. Nosotros tenemos las llaves del reino, hermanos. Dios nos dio la autoridad para hacer eso. No peleen con nosotros, tenemos la autoridad y no lo hacemos aquí para presumir ni para... Tengan cuidado, inclusive aquellos que puedan mirar este estudio, tengan cuidado. El que es necio va a seguir siendo necio. Yo no me voy a poder debatir con necios, porque si yo me pongo a debatir con un necio, sería más necio que el necio, dice Salomón. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cómo nos podemos quitar la viga cuando andamos juzgando a otras personas? Se los voy a decir.
Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo, hermano? No lo digo yo, lo dice Pablo. Porque por gracia, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, no por obras. No por obras, por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense bien, el don de Dios para el mundo es Cristo, su sacrificio. Ahí está el don de Dios. Eso es gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios para el mundo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, escuchando el Evangelio. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí está, el don de Dios para el mundo es Cristo Jesús. Cuando una persona escucha el Evangelio, recibe el Espíritu Santo. Así como está en Hechos 10. Al que le dijo el Señor a Pedro, no le llames común, por lo que yo, le dijera a Cristo, Pedro, y ve, predícale a estas personas, no le llames impuras, porque yo morí por todas, ellos no lo saben, pero ve y díselos, yo te estoy haciendo partícipe de la salvación, ve y díselos, ve y diles que yo ya morí por sus pecados, y yo mismo me voy a presentar a ellos, yo mismo los voy a cambiar, no tú, Pedro, yo, con mi Santo Espíritu los voy a cambiar, y con su palabra. Fíjense bien, porque por gracia sois salvos. El don de Dios para el mundo es Cristo. El don de Dios para la iglesia es el Espíritu Santo. Sigue siendo un don, la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí está hablando, aunque no cumpla los 10 mandamientos, yo te salvo, dice el Señor. Yo te salvo. Ahora, yo ya expliqué, hay que entender lo que es la salvación, porque mucha gente habla de salvación cuando se muera. No, salvación ya, la salvación para el Señor, sacarnos de la esclavitud del pecado, del que sea, salvarnos de ser esclavos del pecado, del que sea, esa es la salvación. Pero no es porque cumpla los 10 mandamientos, no es porque des diezmos, no es porque des ofrendas, no, es por fe. Concluimos pues que el hombre es justificado para con Dios por fe, sin las obras de la ley. Romanos 5, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, ninguna, cero condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Por el Espíritu. Entonces, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no para que vayas y le digas al homosexual un pecado que a lo mejor ni lo está cometiendo, porque el pecado no es ser homosexual, no es pecado ser homosexual, o lo voy a poner, no es pecado que a un hombre le traiga a un hombre, eso no es pecado. A ti también te atraen las mujeres y muchas de esas están casadas, eso no es pecado. El pecado es que la veas con malos ojos, que tengas sexo, que te masturbes por esa persona. Ahí es donde está el pecado, que la desees. Ese es el pecado para con Dios. Pero ¿quién es el que nos redarguye de pecado? Es el Espíritu Santo, hermano, no nosotros.
no nosotros. Entonces entiendan eso. Ahora sí vamos a 1 Corintios 6. Fíjense bien a quién les dijo. Deben de ser como Cristo, hermanos. Hermanos, debemos de ser como Cristos, mansos y humildes de corazón. Fíjense bien. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, a quién se lo está diciendo Pablo? A estos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Su ejemplo, yo ya les había dado un ejemplo. Está una persona que le dice, hermano, présteme $1,000 para ir a, qué sé yo, para pagar la renta. Se los pago para el otro mes. Está bien, hermano, se los presto. Y resulta que llega el otro mes y el hermano no le paga. Entonces, ¿qué hace esta persona a la que no se le pagó? Lo lleva a la corte. A la corte del mundo y no en la iglesia. Delante de los incrédulos. Fíjense bien lo que dice Pablo. ¿Por qué los llevan a juicio delante de los incrédulos? Y no ¿por qué no lo hacen ahí mismo en la iglesia? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cómo juzgamos al mundo, hermanos? Con el evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Una persona que recibe el evangelio es salva. Una persona que rechaza el evangelio lo rechazó. Ahí hay un juicio, pero es la palabra, no nosotros. Pero es con el evangelio, con las buenas nuevas. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, cuando llevamos el evangelio, las buenas nuevas, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, no tuvieron la sabiduría para arreglar ese problema de los $1,000. Entonces, ¿qué debes de ver? Bueno, debes de investigar, la iglesia debe de investigar. A ver tú, ¿a quién le debes? No, pues hermano, me debe $1,000, yo le presté ese dinero, yo lo necesito. Hermano, ¿por qué no le ha pagado? Y luego se investiga y resulta que este hermano le anda pidiendo a todo mundo, le debe ahí ya a 15, 20 personas, en realidad anda transeando a los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer ahí la iglesia? Están mirando que es una persona que está tomando, entonces le debe de exhortar 3 veces. Primero al que se le debe, y luego delante de 2, 3 o 3 testigos, y luego delante de toda la iglesia. Si delante de toda la iglesia la persona no se arrepiente, se le trata como a un incrédulo. ¿Cómo debemos tratar a los incrédulos? Amándolos. Ahí ya si te pegan una mejilla, ponle la otra. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí les está llamando a las personas que llevaron a corte a uno. A esos les está hablando Pablo. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Muy probablemente a lo mejor era una persona muy pobre y no pudo pagarle lo que le debía, tal vez. ¿Qué es lo que tiene? Si es una persona que no tiene dinero, muy pobrecita, y le debe dinero, ¿qué tiene que hacer aquella persona que le presta dinero? Perdonarle, hermano, no me debe nada, no se preocupe, hermano, Dios me lo bendiga y lo guarde. No se preocupe, hermano, Dios proveerá, hermano, no se preocupe. Eso es lo que debe de hacer una persona que tiene temor de Dios, a la que se le debe dinero. Debemos de juzgar. Esas son cosas pequeñas en la iglesia. Dice Pablo, para avergonzarlos se los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Aquí está, lo dice Pablo. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no perdonas mejor el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado?
Pero ustedes cometen el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora, fíjense bien, somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién es quien nos limpia de pecado? Cristo Jesús. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si se fijan, aquí es por eso les dice, ¿no sabéis que los injustos? ¿Por qué injustos? Porque no estaban juzgando bien. No estás amando a tu hermano. El pecado en la iglesia, una persona que comete un pecado, toda la iglesia está involucrada. Le afecta a toda la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Cristo? Si tu mano te estorba, desecha tu mano. Es mejor que entres manco. O sea, si un hermano en la iglesia no se está portando bien, no está amando, en este caso no está amando, ese es el único mandamiento que tenemos, no está amando, expúlsalo de la iglesia. Expúlsalo de la iglesia. Trátalo como gentil. Pues entonces por eso Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí el pecado es de que la persona no estaba perdonando. Y toda la iglesia, en la iglesia no hubo una persona que tuviera sabiduría. Ahora, ¿quiénes eran los que se congregaban ahí? Ahí hubo personas que habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, de los que se echan con varones. Ahí había ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. O sea, precisamente porque no estás amando, Cristo no puede venir a tu corazón. Ya Cristo pagó por tus faltas. Solamente te pide una cosa: ama a tu prójimo. En eso honras a Cristo. En eso honras. Y ten confianza en el Señor. Ese también es un mandamiento. Ten confianza en el Señor. Pero no, o sea, tienes un mandamiento ya una vez que eres cristiano y no lo haces. Entonces, ¿qué está pasando? Ese pecado, todos los 10,000 pecados que ya tenías, ya sea de que si eras idólatra o fornicario, afeminado, o te acostabas con varones, esos pecados no te son perdonados, porque no estás amando a tu prójimo. O sea, somos salvos por fe. Somos salvos por fe. ¿Ok? Ya Cristo nos limpió. Entonces Cristo eventualmente, el cristiano eventualmente se tiene que parecer a Cristo. Entonces tenemos que perdonar. Entonces si no estamos perdonando, entonces ¿de qué nos está sirviendo el que Cristo nos haya limpiado de pecado? No estamos amando. Y dice Pablo en el 11, y esto eran algunos. Cuando dice eran, está hablando antes de que escucharan el Evangelio y recibieran el Espíritu Santo. Ya el Señor no tiene cuidado de los pecados de la carne. Hermano, entonces podemos seguir pecando. Nosotros, en la medida que cuando somos niños podemos decir eso, porque no entendemos. Cristo, si tú no anhelas a Cristo en tu corazón, no puedes heredar el reino de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ya habéis, fíjense bien, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo? Con el Evangelio. Ya habéis sido santificados con la palabra de Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, y por el Espíritu de nuestro Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces ya recibimos el Espíritu Santo, ya Cristo nos perdonó, el Padre nos perdona todos nuestros pecados, incluyendo vamos a decir, de una persona que tiene pecado, que tiene sexo ilícito.
Dios nos perdona todo, hermano, pero si no amamos, entonces no podemos, entonces pues, Cristo no puede venir a nuestros corazones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Todas las cosas me son lícitas, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mediten, hermanos, mediten. Debemos de amar, debemos de amar. Hay que predicarle el evangelio a los homosexuales. Okay. El evangelio, debemos de hablarle de Cristo, la salvación a través de Cristo Jesús. El homosexual, el adúltero, el que sea. Ahora, cuando se habla de homosexual, no es que una persona que ya es homosexual porque tiene preferencias de su mismo... ¿Eres tú pecador porque te atrae una mujer? Eso no es pecado. Un homosexual no es pecador porque le atraiga un hombre le atraiga a otra persona de su mismo género, de su mismo... No es pecado eso. Es pecado la lujuria, es pecado acostarse, es pecado desear a otra persona. Ese es el pecado. Pero resulta que la palabra dice que todos somos pecadores. Entonces ya una vez que reconocemos que todos somos pecadores, todos sin excepción, entonces ¿cómo le vamos a meter el pecado a una persona que muy probablemente hasta sea inocente? Le andes refregando un pecado cuando tú estás lleno de pecados, incluyendo ese. No, hermanos, debemos de amar, debemos de amar, debemos de amar. Estas personas necesitan ser amadas por nosotros, hermanos, porque sufren el desprecio muchas veces en su familia, sufren el desprecio en las comunidades, son bien despreciados. Si tú eres homosexual, Dios está cerca de ti, como no tienes idea. Cristo, porque Cristo viene a buscar a los despreciados de este mundo. Y cuando hablo de mundo, estoy hablando de personas que se llaman iglesia, pero no lo son, porque no están. Tenemos un mandamiento, que amemos. Entonces, una persona, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tú eres homosexual y buscas a Cristo, perdónalos. Perdona a todos esos que hablan mal de ti. Y déjate digo algo, porque si tú no lo perdonas, entonces el Señor tampoco te va a perdonar a ti. Esto aplica para todos. Pero yo te digo algo, bendícelos cuando te tratan mal. Bendícelos. Y a ellos, déjaselos a Dios. Y créemelo, tus ojos van a ver, lo van a ver. Y no pasa mucho tiempo, hermanos. Tú vas a ver cómo les va a todos estos que andan predicando mal. Les va mal. Entonces, la ira le pertenece a Dios, no a nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Amar. Y mediten 1 Corintios 13. ¿Ok? Que el amor de Dios y la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.